Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Cantabria Televisión y bienvenidos también a una de las entrevistas políticas, digamos, que más relevancia puede tener durante los días que nos acompañan. Y es que Cantabria, los presupuestos generales del Estado se están traduciendo en hechos. Nos acompaña esta noche una persona que conoce perfectamente cómo se han desenvuelto los presupuestos generales del Estado, las partidas que ha habido para Cantabria y cómo se han defendido tanto por parte de los diputados del Partido Socialista como por parte de los diputados, del diputado en este caso, del Partido Regionalista de Cantabria. Y nos acompaña Pedro Casares, diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por Cantabria. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar esta noche con vosotros y con todos los amigos y amigas de Cantabria Televisión. Gracias a usted por acompañarnos en este caso. Nació un 5 de octubre de 1983, licenciado y doctor en Economía, profesor del área de Fundamentos de Análisis Económico en el Departamento de Economía. Si en algo me equivoco, le ruego por favor que me lo diga, ¿no? El de la Universidad de Cantabria. Forma parte, dentro del ámbito político, de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, presidido por Pedro Sánchez. Actualmente es secretario de Política Económica y de Transformación Digital, además de ser el portavoz de Economía del Partido Socialista en el Congreso. Casi nada, ¿no? Es bueno, una mucha responsabilidad, pero un orgullo poder hacer toda esa tarea y sobre todo representar a los cántabros y a las cántabras, que es el papel en el que ahora estamos trabajando mucho estas semanas. Si le parece, vamos a entrar en materia directamente. Comentaba al comienzo de la entrevista que últimamente, estos días pasados, Cantabria ha sido protagonista en tierras castellanas. Decía el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que el futuro de Cantabria se está dirimiendo en Castilla en estos momentos, tanto en la A73, en esa autovía Burgos-Aguilar de Campo, como en la primera vía, se puede decir así, del AVE que debe de llegar a Cantabria. Me imagino que los dos aspectos los ha seguido usted, ¿no? Sí, los he seguido muy de cerca porque llevamos mucho tiempo trabajando con ellos desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de España. Eran compromisos del PSOE y cumplimos. El gobierno de Pedro Sánchez, en cuanto llegó a la Moncloa, se puso a trabajar en muchos de esos proyectos que Cantabria tenía pendientes y precisamente dos son de ellos. Ahora estas actuaciones transcurren en la provincia de Palencia, pero está claro que los destinatarios principales pues somos los cántabros y las cántabras. Son dos reivindicaciones históricas. Una de ellas es la autovía 73 entre Aguilar y Burgos, que va a permitir acortar los tiempos con la meseta, que va a mejorar nuestra movilidad, que Cantabria esté un poquito más cerca de Madrid y también de localidades tan importantes como las de Castilla y León, y luego un proyecto del que se ha hablado demasiados años, diría, sí. Como es la llegada de la alta velocidad a Cantabria, con esos tramos que ya son obras, ya no son promesas. Han empezado las máquinas a trabajar en la provincia de Palencia para que más pronto que tarde pues podamos contar también con la alta velocidad, una demanda histórica de Cantabria que el Partido Socialista, gobernando en Madrid con Pedro Sánchez y aquí en Cantabria, pues estamos haciendo posible, y los presupuestos generales del Estado contemplan partidas precisamente para que puedan avanzar las obras de la llegada de la alta velocidad a nuestra tierra. En una de las intervenciones de Miguel Ángel Revilla en el Parlamento de Cantabria estuvo comentando que no le parecía muy lógico que se hubiera dividido entre 6 los tramos, al final son 7, pero son 6 los principales, los tramos de la A73, que sumados entre sí mismos, pues resulta que es demasiado tiempo para hacer 71 kilómetros. Bueno, al final yo creo que tenemos que hacer proyectos que sean posibles. No hay que olvidar la situación económica que hemos tenido en el pasado también con la crisis que ha vivido nuestro país, que eso ha hecho reducir los presupuestos públicos, y esta es una forma de avanzar decididamente en esa autovía. La cuestión es que es una realidad, que esta semana pasada pudimos inaugurar un nuevo tramo, que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció 2 nuevos tramos, y por tanto que las obras van a buen ritmo y que pronto pues podrán ser una realidad, que podamos terminar esa autovía tan demandada, que va a permitir conectar Aguilar con Burgos y que beneficia decididamente a Cantabria, ¿no? Yo creo que esa es la clave, que podamos hacer las cosas y que le digamos a la gente que lo que vamos a hacer, que lo que pongamos en los presupuestos lo cumplamos,
como ha demostrado el PSOE. Digo esto porque muchos en el pasado han hablado de estas obras, José Luis. Bastante. Han hablado de esta autovía, han hablado de la llegada de la alta velocidad, pero la realidad es que ninguna de las dos actuaciones estaba hecha, ni siquiera estaban ni licitada, ni adjudicada, ni había obras, ¿no? Y ahora sí, hay obras, ahora hay presupuesto, ahora la gente puede ver cómo se ha inaugurado un nuevo tramo o cómo avanzan las obras. Esto me parece importante, ¿no? Que lo que digamos lo cumplamos como está demostrando el PSOE. Fíjese, no acabando 2019 tuvieron lugar las elecciones generales. Pedro Sánchez y Unidas Podemos entraron en el poder en los primeros días del mes de enero. Menos de 70 días después, el Estado entero entramos en pandemia. Un 13-14 de marzo de 2020 entramos en pandemia. Seguimos en pandemia. Y se está hablando incluso de elecciones generales anticipadas. Pedro Casares, díganos, ¿cómo es posible que un ciudadano pueda valorar lo que ha ocurrido en estado de pandemia? ¿Y cómo se le puede valorar a un político cuya toda legislatura, prácticamente entera, ha estado en pandemia? Bueno, precisamente yo creo que la pandemia de la COVID, que ha sido terrible, que ha sido muy dura, lo hemos vivido, ¿no?, en Cantabria, cómo ha afectado pues, a nuestro modo de vida, a la salud de muchísima gente y cómo lamentablemente pues, muchos ciudadanos se han quedado por el camino. Sí. Pero precisamente por eso la pandemia de la COVID ha puesto encima de la mesa la importancia de la política, ¿no? Cómo desde la política podíamos dar respuesta a una situación tan excepcional, tan dura, tan difícil. Como desde la política el Gobierno de España estuvo decidido a proteger el empleo de miles de trabajadores de Cantabria, como estuvo decidido a proteger a los autónomos, a las familias y sobre todo a reforzar la sanidad pública, que tan importante se ha demostrado durante la pandemia, ¿no? Y eso lo ha hecho la política. Si hoy estamos saliendo de la crisis y además estamos saliendo en una recuperación justa, es gracias a la política y a todas esas decisiones que desde el primer momento de la pandemia el Gobierno de España tomó y que Pedro Sánchez tuvo claro que había que proteger el empleo con los ERTE, que había que dar una prestación por cese de actividad a los autónomos, que había que ayudar también a las pequeñas y medianas empresas a través de financiación con los ICO, o que teníamos que desplegar todas esas políticas sociales para reforzar a las familias que más necesidades tenían, o cómo pues, teníamos que ayudar a las comunidades autónomas a proteger la salud de la ciudadanía, ¿no? Todas esas políticas nos han permitido que ahora estemos en condiciones pues, de que la recuperación sea justa, que tengamos hoy más personas trabajando que antes de la pandemia, que España sea una de las economías europeas que más vaya a crecer en 2021 y en 2022, que hayamos podido captar para España fondos europeos que nos ayuden ahora en la recuperación económica y en la creación de empleo. Yo creo que esa es la respuesta que ha dado la política, ¿no? Que la socialdemocracia tenía respuestas de política económica muy diferentes, por cierto, a las de la anterior crisis económica, José Luis, porque creo que también aquí hay que hacer un esfuerzo de explicar, ¿no? En la anterior crisis con el PP lo vimos, recortes, privatizaciones, subidas masivas de impuestos, se dedicaron a rescatar bancos. Ahora la respuesta es bien distinta. Apuesta por la inversión pública, apuesta por rescatar a las personas, apuesta por la protección al empleo, la subida del salario mínimo interprofesional, la creación del ingreso mínimo vital. En fin, hay una diferencia enorme entre la respuesta que dio el PP a la crisis y la respuesta de mucha mayor magnitud que está dando el Partido Socialista en esta crisis. También aumenta un poco la deuda, en eso estará de acuerdo también. Sí, porque además teníamos claro que era el momento de la inversión pública, que tiempo habrá de volver a la normalización de la deuda pública y de volver a la senda de la estabilidad presupuestaria. Yo creo que también aprendimos eso en la anterior crisis económica, que los recortes que hicimos para controlar la deuda no nos llevaron a dar una respuesta a la crisis y tardamos más de 12 años en salir de aquella crisis. Pues bien, ahora incrementando la deuda pública y el déficit público, en menos de un año y medio tenemos más personas trabajando que antes de la crisis, o estamos en una senda de recuperación económica del Producto Interior Bruto muy fuerte. Y de eso también iba la política, y de eso también iba la respuesta que España, con toda la Unión Europea juntos, dimos como respuesta de política económica y, por tanto, de tener una salida más justa de la crisis, que creo que era muy importante en ese momento. Y ahora empezamos en una nueva etapa. Junto con la recuperación económica
Es tiempo también de reducción de la deuda y del déficit, como por ejemplo demuestran los presupuestos generales del Estado, que vamos a reducir la deuda pública, el crecimiento de nueva deuda o el déficit público a la mitad en este próximo año. Precisamente los presupuestos generales del Estado, que si no hay más cambios serán los primeros que definitivamente se van a poder, digamos que, aportar en su 100% debido a que lo anterior ha sido la pandemia prácticamente, ¿no? ¿Cómo le podemos decir al ama de casa que nos está viendo en estos momentos? ¿Cómo le podemos decir al pensionista, al trabajador que todavía no ha llegado a su domicilio en estos momentos, que le están viendo a usted y que están preguntándose, bueno, ¿y esos presupuestos en qué se traducen conmigo? Porque estará pensando, ¿no?, esa persona directamente, ¿qué le puede decir usted? Bueno, pues dos cosas, ¿no? Una reflexión general, que estos presupuestos van a ayudar en la recuperación económica, en crear empleo, en modernizar nuestra economía y que van a permitir también canalizar los fondos europeos que van, a su vez, pues a mejorar todos los parámetros económicos. Y eso, por supuesto, va a tener pues una mejor una traslación a la vida del día a día de mucha gente, ¿no? Eso va a estar ahí, pero luego hay políticas concretas que van a mejorar de forma decidida la vida de la gente. Por ejemplo, los pensionistas que hoy nos estén viendo, los pensionistas que tiene Cantabria, van a ver cómo en los presupuestos generales del Estado los más de 140.000 pensionistas de Cantabria van a ver revalorizada su pensión. Va a subir su pensión de acuerdo a lo que suba el nivel de vida, los precios, y los que tengan una pensión no contributiva, las pensiones más bajas, van a subir todavía más, un 3%. O, por ejemplo, los empleados públicos de Cantabria, más de 35.000, van a ver cómo su sueldo va a subir el año que viene un 2%. O los jóvenes que hoy nos estén escuchando, van a tener los jóvenes de Cantabria, pues, por ejemplo, más de 8.000, cómo va a ver cómo suben sus becas, que les van a permitir pues una mejor formación, o los jóvenes de Cantabria van a tener en estos presupuestos, gracias a los presupuestos del Estado, pues esa ayuda para alquiler de 250 euros o ese bono cultural de 400 euros, ¿no? En fin, cada persona que nos esté escuchando que sepa que los presupuestos generales del Estado les van a ayudar de forma decidida, de forma directa, pero no solo las personas, también las empresas. Ya sabe usted que hay bibliotecas, perdone que le interrumpa, ¿no? También, sí. Esto es lo bueno es que todas las cosas que estamos contando, que estamos plasmando en los presupuestos, la gente luego va a poder decidir si cumplimos o no. Y para eso es muy importante también lo que hemos hecho este año, porque este año, por ejemplo, ha sido muy difícil, lo decías con la pandemia, pero aún así, por ejemplo, en este año tan difícil, hemos puesto en marcha el ingreso mínimo vital. Sí. Un ingreso mínimo vital que beneficia a más de 2.000 familias ya hoy en Cantabria. Se ha retrasado un poco, pero bueno. Sí, pero ahí está. Ya lo tenemos, ahora tenemos que mejorarlo, que perfeccionarlo, que se consolide como un pilar más de nuestro estado del bienestar, ¿no? Pues ahí está el ingreso mínimo vital. O está, por ejemplo, como es en estos 2 años el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España ha cumplido y ha subido el salario mínimo interprofesional. Le hemos subido 230 euros. ¿Se llegará a los 1.000, cree usted? Sí, el compromiso es avanzar para que el año que viene podamos estar en condiciones de que tengamos 1.000 euros ya del salario mínimo interprofesional. Y en esto hemos cumplido en estos 2 años. Más de 230 euros ha subido el salario mínimo. Pues nuestro propósito es seguir subiéndolo porque tan importante es la recuperación económica como que sea justa, ¿no? Que salgamos todos a la vez de la crisis, que la gente que nos ve se sienta identificada con las políticas que estamos desarrollando, y para eso hay que ayudar pues, a las personas más vulnerables, que suelen ser muchas veces pues, jóvenes, mujeres, familias que tienen una situación económica más difícil. Por cierto, usted en el Congreso está sentado, según se mira el hemiciclo, a la parte izquierda y le tiene al señor presidente del Gobierno enfilado, evidentemente, creo que son 5 o 6 bancadas más abajo, las que tiene aproximadamente, 3, ¿no? Tres bancadas, no, sí. No es tanto, efectivamente, o sea, le tiene cerca. ¿Cree usted que el presidente duerme tranquilo? Porque, claro, tenemos que recordar lo que nos dijo el presidente del Gobierno cuando era candidato respecto a Unidas Podemos. ¿Usted que le tiene más o menos cerca? Cuéntenos. Bueno, yo creo que el presidente ha hecho siempre lo que tenía que hacer en cada momento, ¿no? Ha sido un año muy difícil y su preocupación era pues cómo sacar a España de esta terrible pandemia, demostrando además mucho orgullo de país, porque cuando uno echa la vista atrás y especialmente desde la bancada, desde la oposición, ¿no? Desde la derecha, la ultraderecha, desde el Partido Popular y Vox,
pues nos han acusado de todo, incluso recordarás, José Luis, que decían, vamos, al ritmo que llevan ustedes van a tardar 4 años en vacunar a toda la población, ¿no? Bueno, pues hoy España tiene prácticamente a toda su población objetivo vacunada, el 90% de los españoles y de las españolas ya están vacunadas y además estamos siendo el país con mayor porcentaje de vacunación del mundo. Eso es un orgullo de país y además estamos contribuyendo a que otros países también tengan vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente ha hecho un esfuerzo enorme por gobernar un país en una situación muy complicada. Hemos llegado a un acuerdo parlamentario con otra formación política, con Unidas Podemos, que está permitiendo pues, mejorar la vida de la gente, con políticas concretas, que es al final lo que los ciudadanos quieren. Naturalmente, pues en un momento como el que nos encontramos, donde no hay mayorías absolutas, pues hay que pactar con otras formaciones. Mientras que PP y Vox, la extrema derecha y la ultraderecha, dicen que no a todo, pues nosotros decimos que sí al futuro y que para eso hacía falta llegar a acuerdos. ¿Que es mejor gobernar en solitario? También, claro, que es mejor gobernar en solitario, pero la política es también el arte de lo posible y creo sinceramente que el acuerdo de coalición está siendo muy bueno y además que estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer. Sí, lo que pasa es que nos consta que también es difícil convivir políticamente. Cuéntenos acerca de los presupuestos generales del Estado. En Cantabria ha habido enmiendas presentadas, no a la totalidad, sino enmiendas parciales, tanto del Partido Regionalista de Cantabria como también las querencias que se tiene desde el Partido Socialista en Cantabria. Y han salido adelante. Le pongo como ejemplos Camargo, y le pongo como otro ejemplo también Torrelavega, donde ya se va a iniciar el tema de las vías, las dos relacionadas con el ferrocarril. Sí, los presupuestos generales del Estado para 2022 con Cantabria son unos extraordinarios presupuestos, contemplan prácticamente todos los compromisos que el PSOE y que el Gobierno de España tenía con Cantabria, ¿no? Ahí hay reivindicaciones históricas, como las que hablábamos antes, la llegada de la alta velocidad, pero también el pago de la deuda del Hospital Valdecilla o proyectos nuevos como la construcción del Museo de Prehistoria, el MUPAP, o el Centro Logístico de la Pasiega. Y además inversiones en proyectos que para Cantabria y para zonas de Cantabria son muy importantes, como por ejemplo la mejora integral del desfiladero de la Armida. Ahora bien, con las enmiendas que hemos presentado, creo que reforzamos todavía más los presupuestos y contemplamos proyectos que para el PSOE son fundamentales. Y has comentado dos de ellos que son claves para dos municipios muy importantes como Torrelavega y Camargo. El cubrimiento de las vías en Camargo a su paso por Maliaño y el soterramiento de las vías del tren en Torrelavega son dos compromisos del PSOE, que han avanzado siempre de la mano del PSOE. Fue un alcalde socialista en Torrelavega quien firmó el proyecto para el soterramiento de las vías del tren y ha sido una alcaldesa socialista en Camargo, Esther Bolado, los que han impulsado estos proyectos que solo han avanzado cuando el PSOE ha gobernado España. Ahora esos proyectos están en condiciones de que podamos dar un salto cualitativo muy importante y por eso nos parecía importante desde el PSOE y desde el Gobierno de España que también apareciese una partida presupuestaria para que en la medida que las obras puedan empezar esté ya el dinero comprometido. Eso es a lo que el PSOE ha dicho que sí siempre y eso es lo que hemos materializado en esas enmiendas que van a mejorar la calidad de vida de miles de torrelaveguenses, de miles de camargueses y además el entorno urbano de estas dos ciudades tan importantes y de las que, José Luis, se ha hablado muchísimo de esos proyectos, pero otra vez ha tenido que ser un Gobierno de España socialista quien los empiece a hacer posible, que empiece a ser una realidad, como que, por ejemplo, veamos que por primera vez en presupuestos generales del Estado estén las partidas para el soterramiento en Torrelavega y para el cubrimiento de las vías en Camargo. Estuvieron en los presupuestos de 2021 y vuelven a estar en los presupuestos de 2022. Y dos proyectos estrella que usted los comentaba, La Pasiega, proyecto que arropa evidentemente en este caso el presidente Miguel Ángel Revilla, y el proyecto del MUPAC, el proyecto del vicepresidente del Gobierno Pablo Zuloaga, los dos caminando y los dos forman parte de los presupuestos. Sí, son presupuestos que contemplan, como bien dices, esos dos proyectos. Son proyectos muy importantes para Cantabria, en los que el PSOE siempre ha estado comprometido. El Museo de Prehistoria y el MUPAP, que en esta legislatura, de la mano de nuestro vicepresidente y secretario general del PSOE, ha avanzado como nunca, y que el Gobierno de España quiere que además
ayudar, acompañar al Gobierno de Cantabria en ese avance para que pueda ser una realidad, para que las obras puedan comenzar esta legislatura, porque va a ser además un salto importante para la economía de Cantabria, la apuesta por la economía de la cultura, la apuesta por la economía del conocimiento, de la investigación y de un activo fundamental que tiene Cantabria, como es todo el arte paleolítico, el arte rupestre. Creo que nos pueden dar un salto cualitativo a Cantabria clave, y para eso considerábamos desde el Partido Socialista en Cantabria y en España que el MUPAP, que el Museo de Prehistoria, es muy importante. Y luego otro proyecto que también va de la mano del Gobierno de Cantabria, como el desarrollo del centro logístico de La Pasiega, que va a permitir darle un impulso también a la economía de Cantabria, a la modernización de nuestra tierra, a la logística, que tan importante es ahora en el presente y en el futuro. En eso el Gobierno de España está. Vamos a aportar 11 millones de euros en los presupuestos de 2022 para cada uno de los proyectos, 11 millones para el MUPAP y 11 millones de euros para el centro logístico de La Pasiega, que demuestran ese compromiso y cómo el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España van de la mano y trabajan conjuntamente, porque esto es clave, que la colaboración institucional permita a Cantabria avanzar. En esto el PSOE lo ha demostrado. Para nosotros es más importante que Cantabria avance que las decisiones de uno u otro partido político, pero la realidad es que estos proyectos avanzan de la mano del PSOE. Pues es importante que sean realidades. En el tramo final de la entrevista, cuéntenos, ¿qué le parece Valencia? ¿Le gusta la ciudad? Me imagino que ha estado bastantes veces ya, pero allí tuvo lugar el 40 Congreso del Partido Socialista. ¿Qué tal por esos lares? Bueno, la verdad es que ha sido un congreso extraordinario. El Partido Socialista ha dado un ejemplo a la sociedad española y hemos demostrado por qué somos el primer partido político de España, ¿no? Hemos actualizado nuestro programa político para los próximos años. Diría que para la próxima década estamos dando respuestas a los problemas de la España de hoy y a los problemas de la gente para los próximos años. Y en Valencia hemos hecho el Congreso Nacional del PSOE, que ha sido el Congreso de la Unidad. La verdad es que a uno le llena de orgullo ver cómo las distintas generaciones de socialistas nos hemos unido en torno a un proyecto y en torno a un liderazgo que representa a Pedro Sánchez para que sigamos siendo el partido que más se parece a España y el partido que representa los anhelos y las aspiraciones de muchísima gente. Y hemos hecho un ejercicio extraordinario, que es sobre todo gracias a la militancia del PSOE, que ha entendido que era el momento de la unidad, en un momento muy complicado para España, donde el PSOE se ha demostrado más necesario que nunca, ¿no? Y por tanto nos hemos ido con una buena sensación de Valencia y también Cantabria, ¿no? Que creo que ha tenido la oportunidad de demostrar un buen papel y también de seguir formando parte de los órganos nacionales del partido. Sí, que además Valencia es una tierra también querida por el Partido Popular, que tendrán las tierras valencianas, ¿no? Ha salido usted reforzado en el Congreso Nacional y tiene un nuevo cargo digital, ¿no? Por decirlo así. Bueno, la verdad es que es una responsabilidad muy grande la que el Partido Socialista y el presidente y secretario general Pedro Sánchez ha depositado en mí. Lo entiendo también como una mayor responsabilidad, un orgullo y sobre todo la continuación del trabajo hecho. Me han encargado dos áreas muy importantes para el presente y para el futuro. La política económica, y hemos visto la importancia de la política económica en estos tiempos, la respuesta que se ha dado desde la política a la crisis, y luego un área también que es clave, que la pandemia ha puesto encima de la mesa la importancia que tiene, que es toda la transformación digital. Va a marcar la agenda política de la próxima década también, la transformación digital de la sociedad, de las empresas, también de la administración pública, y la verdad es que, muy agradecido por esa responsabilidad que me han dado, a la que yo siempre respondo con lo mismo, con todo el trabajo, con todo el cariño, con toda la honestidad, como hace siempre un socialista, ¿no? Estando a disposición de un proyecto colectivo como es el PSOE, así que muy agradecido por ello. Esta misma semana, le comento, Nadia Calviño hablaba del euro digital. Sí, es una... Fíjese, se unen sus dos áreas. Sí, es una tarea en la que ya estamos. La economía ha avanzado muchísimo, la digitalización de la economía también, y van muy unidas, ¿no? Y fíjese, incluso el plan de recuperación europeo, el que vamos a financiar con los fondos europeos, tiene dos prioridades, que es la transformación de la economía, la modernización de la economía y también la transformación digital.
y esa es una responsabilidad que asumo enormemente desde la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista, que creo que también puede ser una oportunidad para Cantabria, ¿no? Que tengamos esa voz directa en Madrid, que haya una persona de Cantabria que tenga esas responsabilidades en Madrid, también me dan esa responsabilidad para que en lo que podamos trabajemos pues, para mejorar la economía de Cantabria y la modernización de la economía de Cantabria. Va a ser usted el hombre, lo será, el hombre de confianza del presidente del gobierno en Cantabria, lo es en Madrid usted, supongo, el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Bueno, yo siempre he agradecido un montón la confianza que Pedro Sánchez por lo que está deduciendo ha puesto en mí, la ejecutiva anterior, nos conocemos desde hace muchos años, incluso desde antes de su papel tan activo en la política española, en nuestra etapa universitaria, y eso al final pues siempre crea lazos más fuertes, pero lo importante es que esa relación que tenemos pues sirva para ayudar a mejorar la vida de España, pero que también yo siempre tengo puesto la mirada aquí en Cantabria, porque de eso también se trata, ¿no? de que podamos mejorar pues, la vida de Cantabria. Amigos comunes como el alcalde de Valladolid. Sí, buena gente, un extraordinario alcalde, y nos unen, pues sí que es cierto, esas amistades que, bueno, pues que la política te brinda, ¿no? La oportunidad de conocer a gente extraordinaria en la política española, que hoy tienen muchas y altas responsabilidades. Pedro Sánchez hoy es presidente del gobierno, Óscar Puente es el alcalde de Valladolid, yo soy el portavoz nacional del PSOE en materia económica. En fin, yo creo que la política nos ha dado esa oportunidad de conocernos y de tener responsabilidades pues, para trabajar, mejorar la vida de la gente, que es lo que nos une sobre todo a los socialistas y a las socialistas. Muy bien, y ya a modo conclusivo, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué determinación va a tomar en las primarias del Partido Socialista de Cantabria, primarias en las que hay dos personas que son Pablo Zuloaga y Judith Pérez? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que son una extraordinaria oportunidad para fortalecer al PSOE de Cantabria. Las primarias es un instrumento que nos hemos dotado los socialistas de democracia interna para que toda la militancia decida con su voto y con la participación de todos los militantes el futuro del partido, pero que lo más importante después de cada proceso de primarias es que trabajemos todos unidos en fortalecer al PSOE para poder seguir mejorando la vida de Cantabria. Yo a eso me voy a empeñar. Creo que estamos haciendo un extraordinario trabajo desde el Gobierno de Cantabria y desde el PSOE de Cantabria en mejorar nuestra comunidad autónoma, que somos los únicos que tenemos un proyecto de región, un proyecto de futuro para todas las áreas de gobierno, y eso el PSOE de Cantabria lo ha demostrado y va a seguir haciéndolo. Así que bueno, yo creo que en eso tenemos que trabajar, y además muy coordinadamente pues con el PSOE a nivel nacional y con las agrupaciones locales del partido. Así que yo creo que eso es lo bueno que tiene el PSOE, ¿no? Que seamos capaces pues de fortalecer al PSOE como lo hemos hecho a lo largo de estos años. Pues le transmito que hace unos días tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Zuloaga, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, y hoy la entrevista es con usted. Le voy a transmitir que es necesario que los políticos, que ustedes se acerquen a la ciudadanía, que aprovechen los medios de comunicación y que esos mensajes, esas realidades que se viven en estos momentos, tanto en el Congreso de los Diputados, como en su caso, como en la Moncloa, como la realidad política nacional, llegue a los ciudadanos. Por eso le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y creo que nuestro papel es ese, ¿no? Estar en contacto directo con la ciudadanía y sobre todo, José Luis, explicar mucho lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque además hay muchas cosas que desde la política pues mejoran la vida de la gente, y creo que nuestro papel es estar en contacto, como decías, con los ciudadanos, y por supuesto agradecer el extraordinario papel y trabajo que hacéis los medios de comunicación, que nos permitís pues, explicar muchas de esas políticas y de que lleguen a los ciudadanos, en este caso a los hombres y mujeres de Cantabria. Pues para nosotros ha sido todo un lujo tenerle aquí a Pedro Casares, licenciado y doctor en Economía, y una persona que lucha por los intereses de Cantabria en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, buenas noches.